Este informe de Amnistía Internacional se titula Represión sistemática, acoso y detenciones breves por motivos políticos en Cuba. Le pregunto, ¿quiénes son para Amnistía Internacional las víctimas de esta represión sistemática y quiénes son los que hacen esta clase de detenciones? Existe una multiplicidad ahora de organizaciones no gubernamentales en Cuba, ninguna de ellas reconocida oficialmente, que realizan a cabo reuniones privadas, a veces manifestaciones en las calles para apoyar a algunos presos políticos, por ejemplo las llamadas Damas de Blanco, que ya son muy conocidas, y que provocan el descontento de los círculos de gobierno porque piensan que eso puede cundir y están sometidos a hostigamiento, a detenciones de corta duración por la policía, pero también a actos de repudio que hacen individuos que supuestamente están actuando en forma autónoma, espontánea, pero que todo el mundo sabe que están dirigidos y coordinados por agencias del gobierno. Eso implica que en Cuba en estos momentos el gobierno no está dispuesto a tolerar la libertad de asociación, de movimientos, de reunión y de expresión, lo que nos parece que es un contrasentido en estos momentos en que el mundo está llevando cambios en el sentido de estas libertades. Sí, ¿por qué ustedes anotan ese brusco incremento de este acoso en los últimos 24 meses? ¿Cuál puede ser la razón según la investigación que desarrolla Amnistía Internacional? Sí, bueno, pensamos que indudablemente que esto es simplemente una hipótesis, pero el último grupo de presos, digamos, que estuvo en la cárcel con sentencias largas, que llamó el grupo de los 75, que fueron liberados gracias a la intervención de la Iglesia Católica, pero que fueron obligados a exilarse a España, a otros países, o en Cuba fueron liberados bajo libertad condicional. Fue muy costoso políticamente para Cuba porque hubo una gran movilización internacional en favor de estas personas. Entonces ya no quieren detenidos de larga duración, pero quieren seguir reprimiendo a la gente que quiere expresar su libertad de expresión. Y por ello llevan a cabo estas detenciones de corta duración, es decir, la gente es llevada a veces en contra de su voluntad, es decir, de una manera forzada a las comisarías de policía o a algunos otros lugares y después son amenazadas de penas de prisión o de mayor hostigamiento si continúan haciendo protestas en la calle, reuniones o cualquier otra actividad que ellos consideren como negativa para el gobierno, como todos los que están haciendo blogs, algunos periodistas independientes, que todos ellos trabajan en condiciones muy difíciles y sometidos a una constante hostigamiento, agresión, y son víctimas también de una legislación que el gobierno ha ido dictando a través de los años, supuestamente para defenderse de los actos agresivos de los Estados Unidos, pero que en la realidad están siendo utilizados en contra de la oposición política. Cuando ustedes hacen referencia a nuevas tácticas de las autoridades cubanas para castigar a quienes se oponen al gobierno, ¿a qué personas se refieren? No, precisamente al hecho de que en lugar de hacer juicios, en lugar de poner a las personas encarceladas para años o meses, ahora hacen estas detenciones de corta duración. Para darle una idea, simplemente en los 9 primeros meses del año pasado, una comisión que es de derechos humanos, que es independiente y que es la única que está tolerada a hacer algún tipo de documentación, contabilizó 2.784 casos en los cuales había habido violaciones de los derechos humanos, 700 más en comparación con el año de 2010. Pero el aumento es un aumento sobre una base que ya es sumamente negativa. Es decir, ese aumento ya se va sobre una base de una serie de hechos que no deberían suceder en Cuba, ¿no? Entonces, es un aumento de lo que es insoportable. A pocos días de que el Papa Benedicto XVI inicie su periplo por Cuba, la organización Amnistía Internacional presentó un informe que denuncia una represión sistemática y acoso y detenciones por motivos políticos en la isla. Según el documento, entre enero y septiembre de 2011, agentes del régimen de los Castro ejecutaron más de 2.000 abusos a los derechos humanos y cerca de 4.000 detenciones en el mismo periodo de tiempo.
El informe de Amnistía Internacional hace énfasis en la retención el pasado fin de semana de un grupo de 25 mujeres de la organización Damas de Blanco. El hecho ocurrió en la localidad de El Cobre, cuando el grupo pretendía participar de una misa en el emblemático santuario de Nuestra Señora de la Caridad, uno de los lugares que visitará el Papa Benedicto XVI en su viaje a Cuba. La férrea seguridad que el régimen cubano ha impuesto en el santuario con motivo de la visita del pontífice evitó que las mujeres pudieran asistir a un oficio religioso. Las Damas de Blanco temen que no se les permita asistir al evento como represalia por su movilización constante y sus críticas al gobierno. Amnistía Internacional hace una descripción del comportamiento de los agentes de la dictadura cubana ante los disidentes en las más de 3.800 detenciones que cometieron en 2011. Durante días, los familiares de las personas detenidas desconocen su paradero. Las autoridades no les informan de los motivos y el lugar de la detención, ni siquiera aunque los familiares vayan de una comisaría a otra preguntando por el paradero de los detenidos. La detención en régimen de incomunicación viola los derechos de las personas privadas de libertad y es una práctica que las autoridades cubanas deben dejar de utilizar. El documento resalta el caso de Iris Tamara Pérez Aguilera, detenida en enero de 2012 en 4 oportunidades por participar en protestas por la libertad de presos de conciencia. También destaca el caso del disidente José Daniel Ferrer, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, encarcelado el 21 de febrero de este año y quien asegura haber sido objeto de amenazas e intimidaciones en los 3 días de presidio en Santiago de Cuba. Asegura que su detención y lo que pasó en prisión tuvo causas políticas. En Madrid, España, Gina Montaner, llega el Papa Benedicto XVI a Cuba y va a encontrar un país que está sumido en violaciones de derechos humanos según ese informe de Amnistía Internacional. Para la Iglesia Católica es un escenario importante y también es un escenario, como usted lo decía al principio del programa, de sus feligreses. Pero realmente el mensaje de Benedicto XVI con el régimen de los hermanos Castro, ¿cuál puede ser? ¿Te refieres a que si hay la posibilidad de que el Papa le transmita algún tipo de mensaje de apertura al régimen? Claro. ¿Te refieres a eso? Sí, es que es muy interesante eso, Gina, porque para el Vaticano está hablando que su llegada a Cuba puede ser abrir las puertas a la democracia y que puede generar eso la esperanza para algunos de los cubanos. ¿Ese puede ser la llegada de Benedicto XVI a Cuba? Bueno, yo es mi opinión, claro, yo no creo que la visita del Papa a Cuba tenga ese tipo de peso específico, ¿no? De hecho, hace 14 años fue Juan Pablo II, que era un Papa mucho más popular, que arrastraba a las masas con mucha más fuerza que Benedicto XVI. Juan Pablo II dijo hace 14 años que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Y todavía estamos esperando a que Cuba se abra ni siquiera un poquito al mundo, ¿no? No ha sucedido. Bueno, insisto, creo que es mejor que el Papa vaya a Cuba a que no vaya. Lo voy a decir de esa manera. Creo que siempre es mejor, Cuba es una cárcel, creo que siempre es mejor asomarse a los barrotes de una cárcel que ni siquiera asomarse a la cárcel. Y eso es lo que va a hacer el Papa. El Papa tiene sus seguidores, tiene los católicos que tienen el derecho, por supuestísimo, a poder escucharlo. Me imagino que eso les dará pues, un mensaje de esperanza. Yo quiero creer y quiero pensar que el Papa, quizás en audiencias privadas, pues yo me imagino y supongo que le llevará un mensaje a Raúl Castro de que sería conveniente que dejaran de ser la dictadura que son desde hace 53 años. Eso me imagino, porque hay que recordar que en todo eso también hay cosas que suceden, ¿no? Claro. Detrás de las bambalinas y que nosotros no lo conocemos. Sí, Gina, y de alguna manera es una forma de llamar la atención a la llegada del Papa Benedicto XVI y a la Iglesia Católica para que sean tenidos en cuenta por lo menos aquellas personas que piensan diferente en Cuba. Pero quiero hablar con Ariel, porque Ariel, es muy importante también el mensaje del Vaticano. El Vaticano también está diciendo que le interesa que se levante el bloqueo sobre la isla para que con eso se baje la presión en los disidentes y se empiece a hablar de un lenguaje de derechos humanos. Ustedes, desde la disidencia de Miami, ¿qué piensan sobre este mensaje del Vaticano? Sí, mira, creemos que este mensaje del Vaticano con respecto al levantamiento del embargo de Cuba, él tiene su propia opinión, tiene su propio criterio
y hay que respetarle su opinión y su criterio. Ahora, pero también debemos decir que también se debe pronunciar con el objetivo de que basta ya de represión en Cuba, basta ya de encarcelamiento, basta ya de tal reprimir a esas damas de blanco, que simplemente lo que portan en sus manos es un gladiolo, con el objetivo de que todos sus familiares y todos los prisioneros políticos y de conciencia en Cuba sean libres. Estamos de acuerdo con que se exprese que levante el embargo, esa es su posición, pero también que haga críticas sobre el gobierno de una forma para que la comunidad internacional vea qué es lo que está ocurriendo aquí en Cuba, qué es lo que está pasando aquí en Cuba, todas estas violaciones de los derechos humanos, todos estos abusos y atropellos que está cometiendo el régimen castrista contra los opositores que simplemente lo que están haciendo es levantar su voz pidiendo libertad y democracia para el pueblo cubano. No estamos en desacuerdo que pida, pero también estamos de acuerdo con que también él le reclama al régimen cubano ciertas libertades para aquellos que realmente la están deseando por mucho tiempo, durante 54 años. Claro. Como todos sabemos, siempre va a haber opiniones divididas. Hay personas que quieren de que el Papa no refleje en su informe esta posición del levantamiento del embargo y otros que sí desean eso. Pero bueno, de forma general, si vamos a hablar del levantamiento del embargo, también vamos a hablar de todos los abusos y todos los atropellos que el régimen cubano está cometiendo contra su pueblo, contra aquellos libres opositores pacíficos, que simplemente lo que desean es la libertad y la democracia del pueblo cubano. Sí, si vamos a hablar de un asunto, pues también debemos hablar del otro. Ariel, permítame, yo voy a hablar con su compatriota, con Juan Carlos González. Juan Carlos, le pregunto, usted que se encuentra en Cuba en este momento, si la Iglesia Católica se está convirtiendo en una plataforma, por lo menos, de mensaje hacia el resto del mundo de lo que está pasando con los disidentes de opinión en Cuba. ¿La Iglesia Católica ha ganado poder en su país? No, la Iglesia Católica para nada es una plataforma de la disidencia ni de la sociedad cubana siquiera. La Iglesia Católica es una entidad religiosa que protege y defiende a sus miembros y que trabaja en favor de sus miembros. Dentro de la Iglesia Católica hay personalidades como Osvaldo Payá Sardiña y como Dagoberto en Pinar del Río, que son disidentes bien conocidos, opositores, y están personas como el cardenal, que tiene una posición, Jaime Ortega, totalmente radical en favor del gobierno cubano. Pero Jaime Ortega no es la Iglesia cubana. Y hay muchos feligreses y muchos miembros, unos políticamente a favor, otros en contra. Yo lo que creo que en cualquier caso la visita es positiva, y creo que si me dijeran qué mensaje yo tendría para el Papa, el mensaje que tendría para el Papa es el que tiene la Biblia, desde el punto de vista de acuérdate de los presos como si estuvieras preso. En Cuba hay una población penal de más de 100.000 infelices, que la mayoría están mal sancionados, que hay más de 10.000 personas condenados sin cometer delitos por peligrosidad social de manera oficial, y en Cuba han muerto en las prisiones cubanas alrededor de 1.500 personas en los últimos 10 años por responsabilidad del gobierno cubano. Yo, más que todo, lo primero que le pediría sería que visite las prisiones cubanas, que entre a las prisiones cubanas y que contemple ahí un cuadro de horror tan grande como el que pintó Martí en la obra El presidio político en Cuba.